Vamos a dar comienzo a la siguiente parte de la mañana de hoy, que tenemos esta mesa redonda titulada Tendencias metodológicas de la investigación en comunicación. Yo me llamo Belén Macías, soy otra de las coordinadoras de esta escuela de doctorado de primavera y bueno, tengo el placer de poder estar aquí con estos grandes profesionales. En este caso, hemos querido recalcar un poco, mi compañera Paloma Sanz y yo, el que fueran un poco de diferentes disciplinas, contemplando, por ejemplo, visiones distintas como puede ser la parte de periodismo, documentación, comunicación audiovisual, y que aparte de ser expertos en investigación, pues han tenido la mayoría de ellos un gran bagaje en lo que sería el ámbito profesional. Voy a comenzar comentando un poco brevemente parte de sus currículum. Disculpadme porque evidentemente tiene mucho más, pero vamos a hacerlo muy escueto. Y luego procedemos a pasar a que cada uno de ellos puedan exponer más detenidamente parte de su experiencia. En este primer caso hablaríamos de Pastora Moreno Espinosa, que proviene de la Universidad de Sevilla, catedrática de Redacción Periodística del Departamento de Periodismo II, primera mujer catedrática de Periodismo en la Universidad de Sevilla y Andalucía. Ha trabajado en diarios como El Correo de Andalucía, ABC de Sevilla, ha colaborado en diferentes medios de comunicación, tanto prensa, radio y televisión, directora de línea de investigación como redacción y géneros audiovisuales, miembro del comité editorial de revistas internacionales y editora de la revista internacional Aduli. Ha formado parte y colaborado durante más de 10 años en la base de expertos que han colaborado como evaluadores de la ENEP y también del panel de expertos del programa de la Academia de ANECA. Pasamos ahora a la compañera Patricia Casas Moreno, que proviene de la Universidad de Extremadura, pero viene en concreto desde la representación de la Universidad de Huelva. Contratada doctora y responsable de calidad de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de la Universidad de Extremadura, doctora del programa de doctorado interuniversitario de Comunicación, licenciada en Comunicación por la rama de Periodismo, especializada en Comunicación 2.0, miembro del Grupo Comunicar y del Consejo de Editores de la revista Comunicar. Pasamos a Antonio Castro Higueras, de la Universidad de Málaga, doctor en Comunicación y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Su línea de investigación tiene que ver más con las industrias culturales y creativas. Actualmente es investigador principal de proyectos de espacios creativos, con la red temática de distritos creativos, una aproximación multidisciplinar, diferentes con metodologías de reindustrialización creativa en centros históricos y estudios de la interpretación del dominio de exposiciones artísticas en el sistema cultural complejo. También ha estado trabajando más de 2 décadas en televisión y producción audiovisual en empresas como del Grupo Prisa. Y tendríamos también a nuestra compañera, además, y profesora de la Universidad de Cádiz, Lucía Benítez Izaguirre, formadora consultora en comunicación, tecnología e innovación, periodista, socióloga y realizadora, profesora titular en comunicación audiovisual y publicidad, coordinadora del máster de gestión de estrategia, innovación y comunicación y profesora dentro del máster también de dirección. Premio extraordinario del doctorado de la Universidad de Sevilla, de radio y televisión, máster en tecnologías digitales y experta sobre todo en realización audiovisual y software libre, dentro también del campo de la comunicación para el desarrollo. Bueno, pues como veis, son diferentes ámbitos, pero tienen muchas líneas en común y por eso daríamos paso en este caso, siguiendo un poco la línea que tenemos también, a la compañera y profesora doctora Pastora Moreno. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Tengo que decir antes de entrar de lleno en mi intervención que es para mí un gran honor estar aquí, formar parte de esta mesa redonda y asistir a estas jornadas a las que me he abonado. Al principio no solía venir mucho por falta de tiempo, pero ahora procuro hacer un hueco porque me encanta estar aquí con todos los doctorandos. Son unas jornadas muy exitosas, al igual que el programa de doctorado, que es muy exitoso. Ustedes están muy bien situados en este programa, tienen que trabajar muy duro,
pero sí que es un programa que tiene premios, que saben que es un programa de gran éxito. Entonces, para mí es un gran honor estar aquí entre todos nosotros, ¿no? Me encanta poder venir y asistir a la jornada y, por supuesto, formar parte de este programa de doctorado, que sí formo parte desde que existe, desde los comienzos. Bueno, me toca hablar de las tendencias metodológicas en la investigación en comunicación. ¿Hacia dónde va la metodología en comunicación? ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Qué pueden investigar ustedes? Porque mi afán al preparar mi intervención ha sido que les sea de utilidad lo que yo voy a comentar ahora, ¿no? Tengo que decir que la comunicación, al igual que el resto de las ciencias sociales y sobre todo lo que es el mundo del periodismo, de la comunicación audiovisual, de la publicidad, en cuanto a investigación, está en una encrucijada. Ya lo dijo ayer el profesor Javier Marsá, que estamos en un momento un poco ambiguo, incierto, de no saber hacia dónde vamos en el mundo de la comunicación. Hay cambios importantes, hay cambios en la universidad, todo depende de la vida universitaria, no podemos extraer la investigación de lo que es la vida académica, lo que es la vida universitaria. Y entonces, pues claro, la universidad está en estos momentos en un cambio bastante profundo, en todos los sentidos. Han cambiado los criterios de la NECA, han cambiado los criterios de oposición del profesorado, han cambiado los criterios de sesenios, y todo esto está relacionado con la investigación. La investigación no es un ente abstracto separado de lo que es la vida académica, está dentro de ella. Entonces, la investigación tiene cambios en estos momentos, cambios considerables. Y ustedes dirán, ¿y a mi tesis en qué le puede afectar? Pues simplemente se ajustan a las normas del momento, a la normativa que hay actualmente. Sí es verdad que están cambiando los métodos, están cambiando las metodologías, hay que buscar nuevas alternativas de investigación. Les pongo un ejemplo. En mi época, hace 20 años, las tesis doctorales eran de 1000 folios. Las de letras, las de ciencias, yo no voy a entrar en eso. Una tesis de física, pues no sé. A lo mejor era una fórmula matemática con 5 folios. Este señor había descubierto una fórmula matemática, una fórmula física. En nuestro caso, lo que eran las investigaciones de letras, las tesis pues eran muy amplias. Tenían 800 folios, 1000 folios. Esto se ha reducido muchísimo. Ahora una tesis doctoral, pues con 300 folios va bien. Yo el otro día estuve en Madrid, la semana pasada, una tesis doctoral, 300 folios. O sea que ya la extensión, ustedes no tienen que redactar 1000 folios, como se redactaba antaño. Pero sí que, bueno, conviene que hagan una investigación de peso, que puedan extenderse en lo posible en lo que quieren argumentar y descubrir en su tesis y comprobar en sus conclusiones, pero sí que no son las tesis de antes, que eran como varios libros juntos. Hay investigaciones teóricas y hay investigaciones muy pragmáticas. Ustedes pueden optar por cualquier vía. Pueden hacer voy a hacer una tesis teórica y está bien. Puede ser una tesis con un estudio de campo, práctico, pues también estaría bien. Pero tienen que optar por una de las dos vías o hacer una tesis también teórico-práctica. Una parte introductoria teórica y luego ir desarrollando lo que es el estudio de campo. ¿Cuándo surgen las investigaciones periodísticas de nuestro tiempo? Había grandes popes, que hoy ya no tanto, porque hoy todos investigamos el mundo de la comunicación, el mundo del periodismo, hemos seguido a estos popes, pero había grandes popes que investigaban el mundo de la comunicación, tipo Martínez Albertos, Lorenzo Gómez, Luis Núñez Ladevece, Casassú, eran grandes popes que sentaron las bases de la investigación periodística y de lo que era el mundo de la comunicación. En sus artículos, pues, ¿qué hacen? Recoger aportaciones sobre la teoría y la práctica de la investigación periodística. Ellos escribían muchos libros de esos que hablamos, que ya no se publican. Eso sí que ha ido avanzando mucho, pero eran libros muy densos. Además, tenían la gran capacidad de escribir un libro a lo mejor en un mes, cosa que para nosotros es impensable, pero sí que lo hacían. Y nosotros, pues, hemos tomado un poco lo que es el relevo de estos grandes popes. Ahora no hay grandes popes como antes, sino que hay una masa considerable de investigadores que investigamos, que no somos tan populares, ¿no?, tan famosos, pero sí que nos dedicamos a la academia y a la investigación. Y nuestro afán es reinventar la investigación.
La investigación está en este momento en un proceso de reinvención. ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, también en mi época se valoraba mucho el libro, que también se comentó ayer. El libro importantísimo. Si querías ser catedrático tenías que tener muchos libros publicados. Si querías ser profesor también, para profesor titular, y ahora no. Ahora el libro está en franca decadencia, lamentablemente, porque yo también reivindico el libro. Es una manera de investigar de más peso, quizás, como más densa, más extensa. Y entonces creo que por lo menos debe tener su lugar. No es que tenga que competir con las revistas, con los artículos, pero sí tener su espacio. Entonces sí que el libro debe también reinventarse. De todas maneras, si no se exige en la investigación académica que los investigadores tengan libros publicados, difícilmente van a publicar libros. Ni siquiera las editoriales tienen demanda para ofrecer libros para publicar, ¿no? En esto tiene un papel fundamental la ANECA. La ANECA se ha planteado cambiar los criterios y empezar a exigir libros, lógicamente. Bueno, retomando la idea, tenemos diferentes métodos, como retomando la idea de la mesa redonda, tendencias metodológicas. Podemos hacer, tenemos diferentes métodos de investigación. Podemos hacer un método científico. Entonces, las tesis se basan y se apoyan en el método científico. ¿Por qué? Porque la investigación científica es pública, tiene transferencia. Una investigación que se queda en un cajón, como yo explico también muchas veces, ¿qué es una noticia? Una noticia es una publicación que afecta a mucha gente, que interesa a mucha gente. Si la dejas en un cajón, no es noticia. Pues una investigación igual, la investigación hay que transferirla, hay que hacerla pública. Y cuanto más mejor. Los que son directores de revista consideran también cuántos me han leído, cuántos me han citado, qué transferencia he tenido, ¿no? La ciencia es objetiva, es decir, hay unas reglas explícitas. No decir, vale, yo publico lo que quiero, no, es objetiva, debe ser objetiva. No tiene emoción, no tiene sentimiento, no tiene subjetividad. Debe ser algo que todo el mundo considere que es así. Es empírica, es demostrable. Todo lo que aborden en su tesis doctoral deberán demostrarlo. Las cuestiones que son de conocimiento, que son medibles, deben tenerla en cuenta para están haciendo ciencia empírica, están haciendo una ciencia sistemática y acumulativa. Es decir, cuando ustedes se planteen un tema, ese tema ya viene de atrás investigado, deben tenerlo en cuenta, de dónde viene esa investigación y hacia dónde va con ustedes. Y sentar las bases de investigaciones futuras. Esta es mi aportación y siento las bases para investigaciones futuras que serían estas. Entonces se abre camino a futuros investigadores. Esa es lo que es la sistematización de la ciencia. Cómo se va acumulando la ciencia. Lo que han hecho otros investigadores, yo sistematizo, hago lo mío y lo transfiero a los demás. Los demás, ¿qué pueden hacer? Le abro puertas para futuras investigaciones. Eso es muy importante. Muchas veces esto no se hace en las tesis, pero luego vamos a los tribunales y lo preguntamos. Bueno, ¿qué necesidad hay de preguntar si ustedes lo pueden ya explicar? Es decir, bueno, abro la puerta a investigaciones futuras. Estos son mis puntos de vista. Estas son las opciones que pueden tener los diferentes investigadores. Mi tesis viene de aquí. También al principio, en la introducción, decir, investigaciones que ha habido sobre este tema hasta la fecha. Yo vengo de aquí y a partir de aquí esta es mi aportación. Y estas serán las de los demás. Eso es muy importante, no siempre se hace. No siempre en las tesis están claros los objetivos, la metodología, las hipótesis de trabajo. No. La definición de los conceptos de la tesis. Si usted está trabajando periodismo político, tendrá que definir lo que es el periodismo político. Hay que definir los conceptos y luego empezar a investigarlo. Pero eso es muy importante. Cuando uno tiene en un título de una tesis un concepto, ese concepto hay que investigarlo, pero antes hay que definirlo. ¿Qué considero yo que es la propaganda? ¿Qué considero yo que es el periodismo político? Y entonces a partir de ahí monto mi investigación con mis consideraciones. Pero las tesis tienen que tener hipótesis de trabajo, tienen que tener metodología, tienen que tener objetivos. Objetivos no es el estudio de la investigación, no sé qué, no sé cuánto. No, objetivo es estudiar esto, investigar esto con verbos. Y la palabra investigación tiene que aparecer. Demostrar esto. Esos son los objetivos. Hacer investigaciones, hacer demostraciones,
comprobar, analizar. Esos son los objetivos de una tesis. Y la hipótesis es un condicionante. Es, si sucede algo, demostraré tal cosa. Pero una hipótesis no es algo que uno sabe. Los medios de comunicación manipulan. Mi tesis es que los medios de comunicación manipulan. Eso no es una hipótesis. Una hipótesis es un condicionante. Si compruebo esto o si veo esto, demostraré esto. Esa es una hipótesis de trabajo. Y eso debe estar en la tesis. Y hay gente que incluye en una tesis 10 hipótesis. No puede ser. Una tesis no puede tener 10 hipótesis. Puede tener una o dos o tres subhipótesis, pero no puede tener 10 hipótesis. Eso no es un trabajo científico. Recomiendo que antes de empezar a leer las tesis también y a elaborarlas, tengan modelos de tesis que les gusten y acudan también a manuales que se refieran a cómo se realizan tesis doctorales. Eso es muy importante. Porque las personas que han escrito estos libros normalmente son gente que sabe mucho de cómo se hacen tesis doctorales. Bueno, además de eso hay otras técnicas de investigación. Voy un poquito rápido para no extenderme demasiado. Las técnicas cualitativas y las cuantitativas. La técnica cualitativa pues supone la recogida de datos, una metodología interpretativa. Voy a recoger mis datos y los voy a interpretar. Y luego está la metodología cuantitativa. De esto podemos hablar meses, pero claro, yo voy a hacer un flash de lo que pueda ser esto, para que se queden con la idea. La cuantitativa, pues está más próxima al mundo de las matemáticas, de las ciencias naturales, y en realidad son números, como su nombre indica, cuanti. Y son encuestas, datos estadísticos. Mire, ¿y puedo hacer, utilizar la técnica cualitativa en mi tesis? Sí. ¿Y la cuantitativa? También. ¿Y las dos a la vez? Pues también. Dedico un apartado a una y otro apartado a otra. ¿Por qué no? Pero tiene que tener claro el método de trabajo que va a seguir. Método. La palabra métodos, metodología. Yo me refería antes a las hipótesis y a los objetivos. La metodología de trabajo. La palabra método, métodos, griega, significa camino. ¿Qué camino voy a seguir? ¿Cómo va a ser mi investigación? ¿Qué voy a investigar? Ese es mi camino. Entonces hay que definir la metodología. Y todo esto, pues ustedes lo recogen en lo que es el proyecto de tesis, pero una metodología clara. Ustedes pueden recoger una metodología y a medida que van avanzando se dan cuenta de que esa metodología no avanzan o no es la que tenían que usar, ¿vale? Pues puedo cambiar un poco, pero hay que tener un camino, un método. Métodos, la palabra métodos griega, el camino, este es mi camino, esta es mi investigación. Otra idea importante, tener dudas en la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación es duda. Las preguntas de investigación, eso se ha perdido. Cuando yo fui catedrática buscando mi currículum, había estado en 100 tribunales de tesis. Los puse en el currículum, no sé si me sirvió de mucho o de poco, ahora serán muchos más. Pero en un tribunal de tesis, muchas veces vas a las tesis y no hay preguntas de investigación. Vale, hipótesis, objetivo, metodología. ¿Y las preguntas qué? Es que las preguntas son muy importantes. Las dudas que tú tienes, lo que tú quieres investigar, lo que tú quieres descubrir. Eso es muy importante. Entonces, a partir de ahí, tenemos también otro método que es la triangulación. Es decir, la utilización de diferentes métodos que convergen en la misma investigación. Entonces, yo puedo triangular datos, puedo hacer triangulación de datos con diversas fuentes. Puedo hacer triangulación de investigadores participando de diferentes investigadores. Puedo hacer una triangulación teórica con perspectivas múltiples, teóricas. Puedo hacer una triangulación metodológica, con técnicas múltiples para estudiar un problema. Con lo cual también este método es válido, es un método de medición empírica que nos puede ayudar a investigar. Depende del tema que elijamos. Hay temas que se prestan más a investigaciones cualitativas, otros que se prestan más a investigaciones cuantitativas, cada uno que elija el tema que considere. Bueno, lo que sí es impepinable es que todo el mundo elabore la tesis que elabore, tiene unos apartados que tenéis que reunir. La concepción de la idea de la tesis, el título, el planteamiento del problema, de la investigación, la elaboración del marco teórico, el carácter de la investigación, si es una investigación descriptiva, exploratoria, cualitativa, cuantitativa, la hipótesis y su formulación,
diseñar la metodología de trabajo, delimitar el diseño, el campo de estudio, el índice al final y rellenar todo el índice hasta llegar a la comprobación de las conclusiones. Muy importante poder comprobar esas conclusiones. Incluso apunto a una idea que también en los tribunales algunas veces surge, una conclusión global al final de la tesis. Una conclusión global, esta es mi conclusión de mi trabajo. Eso es muy importante. Y antes de terminar, y ya finalizo para no extenderme demasiado, yo quería de alguna manera recoger cómo Internet ha venido a revolucionar en la telaraña mundial en la que nos encontramos, cómo Internet ha venido a revolucionar el mundo de la investigación. Porque investigábamos, hace 30 años investigábamos de una manera, publicaciones en revistas, las revistas eran escritas, las tesis eran escritas, publicaciones de tesis, todo era escrito. Y esto, claro, ha venido a revolucionar. Esto es una telaraña mundial, pues que ha cambiado mucho el panorama de la investigación. Las revistas ya no son online, ya son online la mayoría, libros online, tesis online, todo pasa por la red. ¿Qué pasa? Bueno, sabéis que Internet tuvo un origen militar, me parece interesante comentar esta anécdota. Internet tuvo un origen militar porque los militares consideraron que tenían que hacer cosas en abierto, no restringir la información, sino que tenía que salir en abierto. Rápidamente el ejército de Estados Unidos dijo, esto es nuestro, la red es nuestra, vamos a hacer en abierto muchas cosas. Y entonces vieron que la red era muy útil. Y de esto se apropia también la vida académica. La vida universitaria considera que la red es fantástica para hacer sus investigaciones. Y entonces esto viene a cambiar todo el espectro de las investigaciones de la universidad. ¿Dónde estamos en este momento? Pues muchas revistas, muchas publicaciones. A mí, yo he vivido cuando se creó la revista Comunicar, cuando se creó la revista Latina, cuando se crearon todas las revistas. Nosotros casi que publicamos siempre en libros. No había casi revistas para publicar. A mí me llamaba José Manuel de Pablos como anécdota por teléfono y me decía, cierro el número y no tengo artículos. Fijaros, ¿dónde ha llegado Latina? Por ejemplo, en Latina. Me decía, mándame artículos, habla con tus compañeros, cierro el número y no tengo artículos. Todo lo contrario, ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Justamente ahora se cierran los números y se quedan 2000 artículos fuera, ¿no? Pero sí que he vivido el momento ese de creación de muchas revistas y cómo ha ido cambiando todo. Entonces, ahora pues tenemos nuevas formas de relación para las publicaciones. No hay, Internet es un campo abierto, no hay tampoco localización. Tú puedes publicar en Chile, puedes publicar en Nueva York, donde tú te propongas. Otra cosa es que los consigas. Si te rechazan el artículo no puedes, ¿no? Pero al menos lo puedes intentar. Y yo sé de gente que publica en muchas revistas extranjeras porque no lo rechazan. Entonces es un mundo sin fronteras, el mundo de la red que nos ha permitido. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a publicar en Nueva York o en Estados Unidos o en Brasil? Todo era muy limitado, eran los libros, alguna revista que había escrita. Todo esto ha venido a cambiar el mundo de la investigación. Bueno, el mundo de la investigación, como comentó ayer también el profesor Javier Marsal, es incierto en estos momentos. Yo, por ejemplo, que formo parte de la comisión de la NECA y tal, pues se han intentado cambiar criterios, valorar más los libros, que las revistas no sean tanto Scopus 1, Scopus 2, sino que también la indexación, pero también el número de citas. ¿Quién te lee? ¿Quién te descarga tus artículos? Entonces, por ahí va el tema, pero está por definir. El tema está por aclarar, no sabemos exactamente cómo nos van a valorar en las revistas nuestra producción científica dentro de 5 años. Pues no lo sabemos. En principio es lo que hay, pero también se está hablando mucho pues de eso, de ver el número de citas, la gente que nos lee, la proyección que tenemos, lo que es la transferencia que hacemos. Es muy importante en el mundo de la investigación la transferencia. Y bueno, me quedo con la duda metódica, ¿no? La llegada del mundo de Internet ha supuesto, pues ya digo, una telaraña, un mundo incierto, un mundo abierto, un mundo que muy creativo, una explosión de investigación, de contacto entre nosotros mismos, que podemos contactar con todo el planeta. Antes nada de esto existía, pero no sabemos realmente hacia dónde vamos. Podemos tener una idea, dónde estamos y tal, pero ¿qué nos va a deparar la vida
académica, investigadora, de aquí a 5 años no sabemos realmente. Hay una revisión de metodología y de métodos, ¿eh? Así que me quedo con la duda metódica y con Aristóteles, que decía esta importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo, ¿eh? ¿Quién sabe hacia dónde vamos? Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a la coordinación de estas jornadas doctorales. Yo espero, bueno, como ha antecedido Belén, vengo de la Universidad de Extremadura, pero soy de la primera promoción de este doctorado. Empecé en 2013, me gradué en 2016, así que al menos espero aquello que os quiero compartir os sintáis identificados y os pueda ayudar de alguna manera. Mi línea de investigación es la educomunicación, que es la procedente de la Universidad de Huelva, que también es cierto que aquí en esta jornada se han tocado más bien poco, pero no pasa nada, o sea, no puede dar cabida a todo. En cuanto a relación bueno, pues de ese nombre, ese título, ¿cuáles son las metodologías que se imparten o que se diseñan en comunicación? Voy a estructurarlo a nivel de la teoría de la pirámide invertida. Yo no sé si conocen la Asociación Española de Investigación en Comunicación, con las siglas AIC, hizo un proyecto bastante potente que es el MAPCON, que es sobre metodologías de comunicación. Analizaron casi 4.000 investigaciones de diferentes metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas, y el objetivo era demostrar cuáles eran las metodologías en comunicación que realmente eran populares. Aquí en este proyecto, en los resultados incluso, bueno, pues se analizaron estudios desde los códigos de fuente conversacionales, observacionales, documentales y experimentales, que al fin y al cabo son 4 dimensiones de estudio que vosotros como doctorandos e investigadores podéis aplicar a cada una de vuestras áreas. Al final estos resultados se incitó que la mayoría del uso de las técnicas eran cuantitativas, no obstante había una redundancia, había una contraposición que a la misma vez se incidía en que las técnicas más populares de estas más de 4.000 investigaciones eran los análisis de contenidos y el análisis del discurso. Incluso os recomiendo, en Revista Mediterránea hay un artículo de Gómez Escalonilla del 2021 que habla sobre estas técnicas, o sea, más bien metodologías de tanto cuantitativas y cualitativas en el ámbito de la comunicación que os puedan servir. En el caso de mi área de especialización, que es la educomunicación, jugamos con una triangulación de datos por lo general, pero sí que es reiterativa los análisis cualitativos, tanto en análisis de contenidos del discurso y también entrevistas en profundidad o focus o grupos de discusión. No obstante, como comentaba la compañera Pastora, con esa incursión de las redes sociales, la convergencia mediática y digital, sí que encontramos ahora nuevas formas de análisis, como pueden ser el monitoreo de redes sociales, curación de contenidos, que cada vez están siendo más populares en el ámbito comunicativo. Referente a esto, que estábamos hablando también de la triangulación, yo voy a hacer a partir de los 4 dimensionamientos que ha comentado también la compañera, os voy a incidir en diferentes aspectos. Cuando hablamos de la triangulación de datos, sí que es importante, al fin y al cabo la triangulación de datos vais a partir de una exhaustiva revisión de literatura desde los investigadores más consagrados y pioneros hasta la evolución del tema que hayamos o que hayáis seleccionado. Al fin y al cabo tenéis que contextualizar teóricamente. En referencia a esto, sí es importante que también estos apartados estén actualizados. Yo tengo muchos alumnos que me presentan un marco teórico súper bien redactado, pero la última cita es de 2010. Fantástico. De 2010 a 2024 hemos desaparecido, no se ha publicado sobre el tema. Por lo tanto, os insisto en que no perdáis esa línea. También como triangulación de investigadores, que también se comentaba, intentar retroalimentaros, incluso salir de vuestra zona de confort,
porque vosotros lo mismo, sois especialistas en metodologías cualitativas, pero necesitáis para ese artículo alguien de cuantitativo, porque queréis triangular diferentes metodologías, o también que queréis publicar en una revista en inglés y como yo el inglés lo leo pero no lo escribo. Triangulemos, busquemos pares que nos retroalimenten activamente, en este caso alguien que escriba inglés o que te pueda reforzar y corregir para poder aspirar a una ciencia mucho más de calidad, y aparte también teniendo en cuenta que actualmente las revistas en comunicación, un gran porcentaje piden publicaciones en inglés, así que intentemos ampliar ese contexto. Yo os voy a contar una anécdota en cuanto a la triangulación metodológica. Yo cuando hice mi tesis, yo estaba tan emocionada que me emocioné tanto que triangulé más de la cuenta. Yo decía que tenía la necesidad de utilizar todas las metodologías y todas las herramientas habidas y por haber. Entonces yo hice metodología cuantitativa con encuestas, metodología cualitativa con entrevistas en profundidad, escalas de Schwartz y análisis de contenido. A eso sumémosle que mi tesis era sobre televisión sensacionalista y yo tenía que transcribir todos los programas de Salsa Rosa. Frente a esto, aprendí a lo que no se debe hacer. Si vamos a marcar unos objetivos desde el principio, desde esa concepción de la idea, marquemos una estructura, un procedimiento y una metodología correcta, y que también, no recuerdo quién comentaba ayer, creo que era la profesora Rosalba, la tesis nunca se va a acabar. Es una investigación que siempre va a estar abierta, pero nosotros tenemos que depositar. Entonces intentad esa triangulación de datos, si las vais a desarrollar, que sea concisa y que cumpla unos objetivos muy concretos para no volveros locos. En cuanto en mi época tampoco haya pasado tanto, pero a lo que quiero decir, en cuanto a las encuestas, sí que se necesitan validación, fiabilidad con índice de consistencia interna, depende de los parámetros que queráis desarrollar, pero cada vez más nos podemos encontrar en las revistas y tengámoslos en cuenta, no solo en las encuestas, sino también focus groups y entrevistas en profundidad, es decir, todos aquellos instrumentos en el que vayamos a emplear a personas, que las revistas te van a pedir un justificante del Comité de Bioética para validar ese instrumento. ¿Qué puede pasar? Que vosotros digáis, tengo una investigación de vuestra tesis incluso que me resulta que he sacado unos resultados maravillosos con una encuesta de, 2.000 sujetos, y ahora, por ejemplo, Cuadernos.info, que es la que tengo ahora mismo más a la mente, lo primero que te dice dentro de su normativa es que necesitas adjuntar un documento de justificación de bioética, si no, no te evalúan el trabajo. Para que veáis también la diferencia entre técnicas cualitativas de análisis de contenido, que los datos no son humanos y podemos trabajarlos, podemos experimentarlos de cualquier manera, pero en el momento que experimentamos con seres vivos, ya incluso cada vez más las revistas de ciencias sociales nos están obligando a esto, ¿vale? Para que también lo consideréis a la hora de seleccionar una revista de calidad. También es importante en cuanto, por ejemplo, en las nuevas normativas españolas. Antes publicábamos cualquier cosa. O sea, la idea era, no cualquier cosa, la idea era publicar en revistas de alto impacto. Ahora la nueva normativa española nos dice, fantástico, revistas de alto impacto, pero que tengan citas, que tengan transferencias y que estén divulgadas científicamente en páginas web, redes sociales, blogs, etcétera. Entonces yo aquí también os recomiendo, cuando vayáis a relacionar o cuando vayáis a desarrollar cualquier investigación, pensada a largo plazo, como perspectivas de futuro. ¿Esta investigación se va a citar? ¿Esta investigación va a tener transferencia? ¿Esta investigación es necesaria para la comunidad científica, académica o civil? Porque al final, ¿qué va a pasar? Que nos van a evaluar negativamente al respecto. También, así como sugerencia,
ya lo ha comentado también y no me quisiera repetir con la compañera. La muestra, al fin y al cabo, debe ser pública. Es importante que seamos conscientes qué queremos analizar, dependiendo. Siempre vamos a partir de nuestros objetivos principales, tanto el general como los específicos, y a partir de ahí vamos a determinar hacia dónde queremos llegar y cuál es la metodología y los instrumentos que queremos aplicar a nuestro estudio. Entonces, frente a eso también yo tengo aquí una pregunta para que reflexionéis. ¿En qué medida usamos métodos y técnicas de investigación para adquirir conocimiento? De ahí a la relación que os estaba comentando antes. Nuestro objetivo a día de hoy, que es publicar y publicar, o que tenga una transferencia y que tenga un sentido único aquello que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué estáis haciendo la tesis? ¿Como mero trámite? ¿O realmente estamos haciendo la tesis porque el tema que hemos seleccionado lo amamos, tenemos vocación por ello y queremos demostrar, una vez que terminemos, un producto de calidad y que tenga un bastante dominio? También os quisiera recomendar, hay algunos compañeros, pero esto es como un dicho español, cada maestro tiene su librillo. Yo siempre recomiendo a los doctorandos, antes de elegir metodologías, antes de elegir revisión de literatura, leer mucho, porque eso a la misma vez que os va a dar un panorama general de lo que existe sobre vuestro tema, por una parte teórica y por otra parte metodológica, porque a día de hoy podemos decir que nuestros temas sean novedosos, si es que ya se ha publicado de todo, y aún así nosotros tenemos que darle vueltas a la cabeza para conseguir innovar dentro de la materia que nosotros estamos desarrollando. Entonces, sobre lo que comentaba, sí que es interesante, o al menos yo a mis alumnos sí que les incido, que primero nos centramos en el marco teórico. O sea, no tiene, o al menos para mi gusto, ya después hay que debatir, se debate, no tiene sentido crear una estructura metodológica si realmente antes no conoces sobre el tema y sobre el contexto en el que vas a trabajar los 3 años de tesis. Yo, por último, simplemente os deseo mucha paciencia, porque la vais a necesitar, no os voy a mentir, vais a tener baches más alegres, más tristes, es como una relación, lo mismo a la tesis la vais a amar, la vais a odiar. Sí, es como yo siempre digo, es la canción, si conocéis a Pimpinela, es la canción de Pimpinela. Los hermanos se aman y se odian, pues con la tesis va a pasar totalmente lo mismo, pero finalmente cuando lleguéis a ese depósito, a esa consecución de los 20 documentos que os van a pedir desde la escuela doctoral, que no es un documento, son 20, esto es otra tesis doctoral aparte de burocracia, os vais a sentir satisfechos con lo que habéis hecho. Mira, aquí está mi director, Ignacio Aguadé fue mi director, y yo el día de la tesis, incluso después de volverme loca con esa triangulación de datos, defendí la tesis y me eché a llorar como una magdalena. O sea, al fin y al cabo, no se ha hablado, incluso aquí en esta jornada, de lo importante que es para un doctorando o investigador la salud mental. Y ese proceso os va a acompañar a lo largo de todo ese proceso de tesis doctoral, por lo tanto, cuidarla. Eso es lo que me pasó a mí. Fue tanta la tensión que yo había tenido durante todos esos años que el día que yo defendí dije, ya he defendido, ya me da igual lo que me diga, exactamente, ya me da igual lo que me diga el tribunal, yo he defendido y me he quedado relajada. Y no sé, como si me hubieran matado llorando, pero o sea, es gratificante. Y a día de hoy, bueno, al final cada uno sabe por qué está haciendo la tesis doctoral, sabe perfectamente cuáles son sus objetivos a corto o largo plazo, a dónde se quiere dirigir. Yo en mi caso opté por la carrera académica. Yo, como dije, me gradué en 2016 y comencé en universidad privada en 2017. Actualmente soy contratada, pero acreditada titular, esperando a que me saquen la plaza en Extremadura. Por lo tanto, si queréis verme en reflejo, se puede.
¿vale? Se puede. No es fácil, pero se puede. Así que mucho ánimo con vuestras investigaciones. Hola, bueno, agradeceros vuestra atención y también a la mesa. Ahora, muchas gracias por vuestra atención. Yo voy a tratar un caso práctico que espero que sea de vuestra utilidad. Es una investigación que actualmente estoy dirigiendo, pero antes simplemente me gustaría destacar algunas tendencias que entiendo que son interesantes, aunque más que tendencias yo les llamaría necesidades. El primer caso es la investigación. La verdad que se ve mucho mejor ahí en ese monitor que en el mío, así que nada, miraré para allá. La investigación en cuanto un factor muy importante que es en cuanto a la relación entre las disciplinas. Por experiencia propia, la mayor parte o gran parte de las investigaciones pues se han ubicado en una misma disciplina, la comunicación. En ocasiones pues comienzas a trabajar con otras disciplinas y esto es enriquecedor. Está claro que la realidad es una realidad compleja y no está tan compartimentada como lo hacemos en las disciplinas. Entonces la tendencia va a eso, no solamente a la multidisciplinariedad, que es el trabajo colaborativo entre varias disciplinas, cada una de ellas con su propio método, con sus propios enfoques, sino que se vayan integrando, como se hace en la interdisciplinariedad. Y por último, el objetivo, el ideal, es la integración total, que es en la transdisciplinar. También otra tendencia o necesidad en ciencias sociales es la investigación participativa y participante. ¿Y qué quiero decir con esto? La participativa es la que los sujetos investigados forman parte de ella, mientras que la participante es la que el investigador se integra en ese fenómeno al que analiza, al que aborda, y no lo hace como un observador externo, sino que se mete en ella. Y luego ya dos factores, bueno, dos temas que son muy interesantes ya a nivel de técnicas, es el análisis del Big Data. Obviamente lo estaban comentando las compañeras, estamos en un escenario donde todo está en Internet. El volumen de información es extremadamente grande y tenemos que gestionarlo. Entonces, tanto la extracción como recopilación como análisis de datos masivos es una práctica muy habitual y que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer nuestras investigaciones y nuestras metodologías. Normalmente se asocia el análisis de Big Data a análisis cuantitativo, porque claro, extraemos información estructurada, se analiza estadísticamente y obtenemos unos resultados. Pero también se puede hacer cualitativa en Big Data, en análisis masivo de datos. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de sentimientos, estamos utilizando técnicas cualitativas. Y también, por ejemplo, el último punto que quiero destacar es la investigación visual y multimodal. Está claro que la realidad que nos rodea a nivel comunicativo no es solo textual. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese ámbito. O sea, si estamos analizando tweets y o publicaciones en Instagram y solo tenemos en cuenta la parte textual, nos estamos perdiendo gran parte, que es la visual, la de la imagen, la del vídeo. Entonces, muy importante. Esto que necesita, ¿no? Identificar los patrones que subyacen en estas imágenes. ¿Qué es lo que necesitan? Pues obviamente multidisciplinariedad, porque por ejemplo lo habitual es utilizar redes neuronales convolucionales, que esto pues escapan un poco a nuestro ámbito de conocimiento, pero por eso es bueno la integración de distintas disciplinas. Pues dicho esto, os paso a contar el caso práctico que quiero exponer. Es un proyecto que estamos llevando a cabo. Voy a poner unas imágenes que hemos capturado del trabajo de campo, ¿vale? Para ir mientras hablo que vayáis viendo.
Pues esto es un proyecto que se llama Espacios Creativos Físicos y Virtuales y que analiza distintos hubs, nodos creativos, en Sevilla, la parte norte del centro histórico, Soho, Málaga, Lagunillas, el municipio de Villanueva del Rosario, el Polo Digital de Málaga. Al final lo que hacemos es conocer qué se cuece en estas concentraciones de talento, ¿no? Pues aquí nosotros utilizamos una metodología mixta. Y ya diría yo que mixta un 20% cuantitativa y un 80%, haciendo un cálculo así aproximado, de investigación cualitativa. ¿Para qué utilizamos la cuantitativa? Pues simplemente para contextualizar. Nosotros vamos a conocer las historias de una serie de personajes, de informantes clave, pero queremos conocer cómo está el entorno. Para ello, pues diseñamos, bueno, primero diseñamos una serie de variables que son las que nos interesan para nuestro proyecto, para cumplir nuestros objetivos. La operacionalizamos, creamos unas dimensiones y finalmente unos indicadores. Y esos indicadores nos van a dar una información acerca de cómo está eso, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso pues cómo está a nivel socioeconómico, cómo está a nivel demográfico, cómo está a nivel de empleo, etcétera, etcétera. Y luego la parte fuerte de la investigación es, se utilizan técnicas cualitativas, y aquí es lo que os quería comentar de nuevas técnicas que surgen, ¿no?, en el ámbito de lo quali. La que hemos utilizado se llama Narrative Inquiries o indagaciones narrativas, y trata de analizar las historias de vida de ciertos personajes. ¿Cuáles son los pasos que damos? Pues la primera es identificar esos personajes, esos informantes clave que nos van a determinar, que nos van a dar valor añadido a nuestra investigación. Para ello, pues se hace desde diarios de campo, búsqueda, consultas a expertos, hasta que los tenemos. A partir de ahí nos cuentan sus historias, sus narraciones de vida. Normalmente estamos utilizando dos técnicas, que es la entrevista semiestructurada en profundidad, y luego también cogemos datos biográficos como su actividad en Internet o su historia, etcétera, etcétera. Con todo esto, y esta es la novedad de la técnica, se consigue una serie de narrativas que hablan historias que nos cuentan sobre el fenómeno a analizar. Y luego componemos una narrativa conjunta. Esta narrativa conjunta no es más que los hallazgos y las conclusiones de la investigación, que se agrupan en un mismo documento que se da a los informantes para que se retroalimenten, para que lo maticen, etcétera, etcétera. Y el informe final pues puede ser un informe textual o también puede ser un documental, como en este caso, que vamos a hacer un documental con los resultados finales, ¿no?, de la investigación. Importante lo del registro multimedia, porque ya que hacemos todo este trabajo de entrevistas, pues hacerlo con el máximo de medios posibles, ¿no? En este caso nosotros estamos grabando no solo el audio, sino también vídeo en cine digital, y a partir de ahí, con todo ese material, pues podemos jugar mucho, ¿no? Es lo interesante. Y ahora, ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo, ¿tengo 5 minutitos más? Perfecto, gracias. Pues voy a contar un poco el uso de herramientas de inteligencia artificial para aliviarnos un poco el volumen, esta carga de trabajo que tenemos. ¿Para qué utilizamos la inteligencia artificial en este proyecto? Pues para dos cosas. Por un lado, para quitarnos trabajo mecánico, y luego también para cotejar nuestras interpretaciones. Es una forma de ver que no se te escapa nada. Y os voy a poner un ejemplo aquí sobre la marcha. Okay. Vamos a ver. Lo primero, nosotros la transcripción, obviamente utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, porque no vamos a transcribir a mano como se hacía antiguamente. Entonces, a mí me gusta, hay muchas herramientas, pero esta que se llama GoodTape, que directamente lanzas el audio y te lo transcribe con una fidelidad total. Vamos, no se equivoca, se puede equivocar en una de cada 200 palabras. Lo bueno que tiene bueno, aquí tengo todas las transcripciones de todas las entrevistas que hemos hecho,
en todos los distritos creativos. Y lo bueno, por ello me gusta esta herramienta que se llama Good Tape, como acabo de mencionar. Good Tape, buena cinta. Good Tape. Esto es lo bueno que yo puedo, me hace código de tiempo, lo estáis viendo en la columna izquierda, pero además yo puedo reproducirla y me va saltando dónde está en ese momento. Pero también me permite descargar esto que tarda un segundo en hacerlo. Pensad cuánto tardaríamos si tuviéramos que transcribir. Algunos de nosotros lo habremos hecho, ¿no? Transcribir a mano. Pues entonces me lo descargo en texto con códigos de tiempo. Muy útil para luego mi montaje, porque luego localizo. O en texto sin códigos de tiempo, o en subtítulos, si ya quiero ir directamente al grano, ¿no? Vale, pues aquí tengo una carpeta con todas las transcripciones. Voy a buscar una que es una entrevista doble, ¿vale? Para que ahora entenderéis por qué. Copio el TXT y me voy a nuestro gran amigo ChatGPT. Introduzco el texto y le pregunto, por ejemplo, algo que solemos utilizar. Haz una tabla con las 100 palabras más utilizadas, sin contar artículos, etc. Bueno, vamos a ver si me entiende. Vamos a ver si puedo hablar aquí el micro. Bueno, aquí las tengo. Me las ordena una tabla. Me voy a uno de los softwares de generación de gráficos. Os recomiendo, me gusta mucho Flourish. No sé si lo conocéis. Es súper potente y ahí me hago una estupendísima nube de palabras en 2 minutos. Flourish, aquí lo tengo abierto. Flourish. Un segundito, perdonadme. Aquí, pues copio y me hace la... Sí, aquí arriba, Flourish. Bueno, ahí es una herramienta la más potente y además gratuita. Bueno, pues esto me ha aliviado. Quiero sacar literales, ¿no? Literales de esas frases, ¿sí? Sí, claro, lo copio la tabla y la pego directamente y me sale una... Si da tiempo, que no sé si voy a abusar mucho, os lo muestro, ¿vale? Pero vamos, yo quiero ahora... dime 5 literales, verbatims. Aquí tienes 5... Uy, sin gafas casi, que no veo. El barrio surge en el siglo XIX, muy al principio, como un crecimiento de la ciudad. Tal. Ya me está sacando, esto viene muy bien cuando en una revista publicada y dice, dame unos cuantos fragmentos, pues 1 minuto también. Pero vamos, esto es trabajo que nos quita. Pero luego está el tema de cotejo. Por ejemplo, yo digo, vamos a ver, ¿qué le pregunto? Identifícame los temas recurrentes. Muy importante, la quali, ¿no? ¿Qué temas me cuentan estas 2 arquitectas que fueron las urbanistas responsables del Soho Málaga? Para ponerlo en contexto, ¿vale? Porque esto es muy simpático todo esto, ¿vale? Historia y origen del barrio, la transformación urbana, participación ciudadana, cultura y arte, desafíos, ahí, y soluciones, impacto económico y social. Esto es lo que hablan, ¿vale? Lo podríamos hacer en quali y lo hacemos, pero me sirve para saber que no se me va nada de mi interpretación. No sirve basarse solo en esto. Puedo seguir preguntando. Identifica los arcos narrativos. Me interesa la historia. Estoy haciendo una indagación narrativa, pues me interesa cómo lo cuentan. No lo que cuentan, sino cómo lo cuentan, ¿no? Vamos a ver qué me dice. ¿Se lo está pensando? Ay. Bueno, basándome... ¿Cómo que no? Empiezan con el origen y evolución del barrio,
Le está costando. Está costando. Pero ahora vamos a ir todavía a cosas más delicadas, ¿vale? Todavía más políticamente incorrectas. Problemas y desafíos del barrio, tal, y te dice, le puedo preguntar, hazme un análisis retórico. Están utilizando exageraciones, ¿qué figura retórica utilizan? O un análisis lingüístico, y te va a decir si está utilizando un lenguaje formal, tal. O sea, tengo aquí como 20 prompts, que son las órdenes, se le llaman prompts, que hay que saber cómo pedirlas, ¿no? Para acá. Y podemos pedirle todo. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis discursivo. Continúo y ahora me preguntáis. A ver qué me cuenta. Vale. Me habla del contexto y propósito del diálogo, los participantes y los roles que hacen esos hablantes, la estructura del diálogo, los temas principales, los estilos que han utilizado, el tono y la actitud, las estrategias discursivas, etcétera. Vamos más allá. Le voy a pedir que me haga un análisis de sentimientos, que son muy optimistas, muy críticas, ¿vale? Entonces, por favor. Vamos a ver. Se percibe entusiasmo y orgullo. Me llena de orgullo y satisfacción. Le llenan de... Hombre, fueron las que crearon desde la administración pública municipal, las que hicieron. Tampoco van a hablar mal, ¿no? Aunque ahora veremos. Podéis decir, ¿y cometen alguna contradicción en el discurso? Pues sí, vamos a preguntarle si lo hacen, ¿vale? Señala las contradicciones de cada una de las hablantes. No se perciben contradicciones evidentes, ¿vale? Pero podrían, no se ve mucho, pero vamos a decir que una posible discrepancia en la evaluación del impacto económico y social. Ahí está. Ahí empieza lo que no, cuando hablamos no nos damos cuenta, lo que subyace a nuestro discurso, aquí se da cuenta la máquina. Y nos dice que en el impacto ya no estamos tan seguros, ¿no? Y también perspectivas diferentes sobre la participación ciudadana. O sea, no están claros, ¿vale? Imaginaos, esto lo estoy haciendo con dos, que son arquitectas que están dando la misma versión del fenómeno. Hemos entrevistado a vecinos que están que rabian, hemos entrevistado a creadores que se han tenido que ir, hemos entrevistado a gestores culturales. Eso lo unes, lo metes en la batidora y lo sacas y pueden salir cosas muy interesantes. Por ejemplo, y por último ya acabo, que no quiero quiero, por ejemplo, señala los consensos y disensos. Porque claro, entre ellas puede haber, y aquí te dice que hay un montón de consensos, o sea, tienen la misma opinión, opinan lo mismo, pero también debe haber algún disenso. Sí, el impacto económico-social es lo que ellas. A partir de aquí podemos preguntarle lo que queramos, profundizar a todos los niveles, no sé, desde análisis semántico, análisis de la estructura del texto, todo. Y es muy interesante y muy rápido. Así que nada, utilizadlo y no sé si cuánto tiempo me... Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a la Escuela Doctoral y a la organización por haber contado conmigo para esta mesa redonda. Y bien, yo quería un poco, una vez que mis compañeros han desgranado todo lo más interesante y lo más actual que hay ahora mismo en el terreno de la investigación, y que también hemos asistido a esta demo tan práctica y tan esclarecedora de mi compañero Antonio Castro, a mí me gustaría hablar un poco también de temáticas, enfoques y de compromiso de la investigación, porque me parece que es una forma de acercarnos a la mitad no explicada del mundo que a veces olvidamos que no está presente en las investigaciones. Entonces, no solamente una perspectiva de género, de interseccionalidad, aporta a la investigación conceptos, materiales, visiones diferentes,
sino también sirve de denuncia de cómo una investigación positivista a lo largo de los siglos ha permitido que el estándar masculino se instaurara como una realidad socialmente aceptable, es decir, cómo las experiencias, las visiones, los sentimientos de los hombres han servido para definir el conjunto de actividades y de situaciones que atravesamos las personas sin que en ningún momento se haya incluido, por ejemplo, una visión femenina. Y como eso ha supuesto para la ciencia y para muchos campos, incluso para las ciencias puras, ha constituido un verdadero riesgo y un peligro por los errores que se han producido y por los daños que se producen en las vidas humanas, por ejemplo, las investigaciones del corazón que nunca tuvieron en cuenta que los accidentes coronarios son diferentes en las mujeres y en los hombres, y que a pesar de que, por ejemplo, el infarto de miocardio es una enfermedad que afecta mayoritariamente a los hombres, mueren más mujeres por falta de diagnóstico, porque el diagnóstico se basa en la experiencia masculina. Y esto lo digo a título de ilustración, evidentemente. También nos sirve un poco para repasar hasta qué punto seguimos anclados a una tradición investigadora, epistemológica del positivismo, y que se nos ha quedado un poco atrás, ¿no? Y por qué la única forma clásica o clásica de investigación de la deducción no podemos ir sustituyéndolas por otras formas más participativas, participantes, inductivas, por otras metodologías participativas, yo qué sé, teoría fundamentada, por ejemplo, que ayuda a construir desde la realidad, desde el terreno, desde el lugar, ayuda a construir la ciencia y ayuda a construir conocimiento, que me parece que es algo francamente interesante, ¿no? Porque, como decía, ese estándar masculino del que hablaba Simone de Beauvoir, en el que describía esa situación, no puede estar presente en nuestras vidas cuando obviamos que hay otras formas de ver y sentir las cosas, y también porque en este mismo auditorio vemos que no solamente hay hombres occidentales heterosexuales y tal, sino estamos un montón de personas que somos de otros continentes, de otras culturas y de otras formas. Entonces, bueno, es una forma de llamar a la atención sobre la necesidad de ir a la realidad y de intentar interpretar la complejidad con la que ahora mismo se presenta la investigación, porque las realidades sociales y humanas son muy complejas, y no simplificarlas. Tenemos afortunadamente herramientas